Una vez escuché esta historia de un pastor que comenzaba su ministerio y llegó a pastorear una iglesia que ya tenía tiempo. Unos diáconos fueron a recogerle en la estación de tren y le estaban llevando a la casa pastoral. Entonces los diáconos le decían: mire, ante todo, lo que más nos interesa, lo que más como congregación nos preocupa es que usted sea un hombre de oración, usted sea un hombre que busque a Dios, porque lo demás, la experiencia, la gracia para aconsejar, para predicar, todo eso viene como añadidura y como una recompensa de buscar a Dios. Y nosotros, pastor, vamos a saber si usted busca de veras al Señor. Y el joven pastor se incomodó un poco y dijo: bueno, ¿y cómo vais a saber si yo busco al Señor o no le busco? Entonces dijeron: bueno, además de porque se nota cuando alguien vive cerca de Dios, pero aquí hace frío, casi todo el año hace frío. Entonces en la casa pastoral, si usted se levanta tempranito para orar, la única forma de caldear la casa, gracias, es encendiendo la chimenea. Y en todos los pastores que han pasado por aquí, nosotros sabemos a qué hora se despiertan y si están o no están buscando a Dios, porque vemos la columna de humo que sube de la chimenea. Y si hay fuego en la chimenea, si está esa columnita de humo, nosotros sabemos que usted está madrugando buscando al Señor. La verdad es que el pastor se sintió un poco incómodo, como que su vida estaba expuesta. Pero esto le ayudó a esforzarse más en darle los primeros momentos del día al Señor, en madrugar a buscar al Señor. Y todo iba de maravilla porque el humo subía de la chimenea. El ministerio iba hacia adelante, Dios lo estaba usando, la congregación estaba fuerte, felices los diáconos, por supuesto, y creciendo el ministerio del pastor. Pero poco a poco, dice esta anécdota que me consta que es verídica, la he escuchado ya un par de veces, que se llenó la agenda del pastor. De alguna manera se descuidó en la búsqueda de Dios, de alguna manera se profesionalizó su ministerio y ya no había humo que salía de la chimenea. Y se notó. Y los diáconos de alguna manera se lo dijeron: pastor. Él mismo se dio cuenta de que su vida ya no era lo mismo, porque estaba descuidando el despertarse temprano y darle esos tiempos de oración y de lectura, tiempos de oración con Dios y lectura de la palabra. Ya no estaba la columna de humo sobre su chimenea y entró en una... ¿Tendrá carga esta pila? Bueno, vamos a seguir pidiendo. Auméntame la fe, Señor, para que esta pila, voy a creer que sí. Por si acaso darme una de repuesto, por si esta también se va, no me fío ni un pelo de vosotros. Bueno, entonces, hermanos, este pastor se dio cuenta de que tenía que volver a ver humo en su chimenea. Tenía que volver a la búsqueda de Dios porque su ministerio y su vida espiritual habían entrado en una decadencia. Y la pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros es si hay humo, hay esa columnita de humo en nuestra chimenea, en nuestra vida espiritual. ¿Hay fuego?
¿Hay búsqueda de Dios? ¿Hay humo? A lo mejor en tu casa no tienes que prender la chimenea porque enciendes el aire acondicionado, la calefacción, quiero decir, pero se nota cuando hay humo sobre una vida. Se nota cuando hay fuego en un altar. Lo noto yo, lo nota uno y los que nos rodean, y sobre todo el Señor más que nadie lo sabe. ¿Por qué no le preguntas al que está a tu lado cómo anda tu chimenea? ¿La enciendes temprano? Hijo, ¿hay humo en tu chimenea? No. La sinceridad es muy buena. Os voy a hablar acerca de la columna de humo. Le he titulado a esta enseñanza La preciosa ofrenda del sahumerio. La preciosa ofrenda del sahumerio. Dice en el Salmo 66, verso 13: entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos. Los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados, con sahumerio de carneros haré una ofrenda de toros y machos cabríos. Sahumerio, no sé cuán relacionado estás con esta palabra. Cuando yo la leí en el Salmo, ¿qué es el sahumerio? Sahumerio es la columna de humo que se producía cuando había un sacrificio con fuego. Otra vez, sahumerio es la columna de humo que se producía. El humo asciende. Es ese humo cuando hay un sacrificio con fuego. Era uno de los recursos del adorador en el Antiguo Testamento. Las ofrendas con sahumerio. No todas las ofrendas necesariamente tenían humo. Habían ofrendas mecidas como las gavillas. Habían ofrendas simplemente de libación, de derramar. Habían diferentes tipos de ofrendas, ofrendas más pequeñas. Pero si os dais cuenta, cuando un toro arde en un altar, sí o sí hay humo. El sahumerio está muy relacionado con el holocausto. A Dios se le podía agradar con el sahumerio siempre y cuando viniera de un corazón puro y de unas manos limpias. Porque vosotros sabéis que muchas veces el Señor reprendió a Israel porque pensaban que a través de holocaustos, sacrificios, sahumerio, iban a tenerle contento a pesar de que su vida estaba en pecado, a pesar de que el pueblo cometía violencia y mentía y adulteraba y extorsionaba, o tenían otros dioses. Y el Señor dice: estoy harto de vuestros sacrificios, estoy cansado de vuestras ofrendas. Si yo no me voy a alimentar de eso, lo que yo pido es un corazón puro, son labios limpios, son manos limpias. Entonces le agradan a Dios los sacrificios y los holocaustos. Vamos a estudiar esta palabra y sus apariciones, que son pocas y todas en el Antiguo Testamento. La palabra sahumerio en hebreo es ketoret, con Q de queso. Ketoret, ketoret. Y es literalmente fumigar, incienso, perfume o sahumerio. De hecho, en algunas traducciones más modernas, la palabra sahumerio la han omitido como una palabra de los antiguos. Y te tienes que ir a versiones precisamente antiguas para encontrar, cuando aparece la palabra ketoret o catar, encontrar la traducción al castellano de sahumerio. En mi Biblia, en la Biblia de las Américas, solamente sahumerio aparece en este versículo una sola vez. El resto de ocasiones lo traduce con la palabra castellana incienso o simplemente columna de humo. Pero es la misma palabra, ketoret, fumigar, incienso, perfume o sahumerio. El verbo sahumar, este sí que es un verbo que nunca lo habías oído, ¿a qué no? Sahumar es la palabra catar, convertir en fragancia a través del fuego.
Hay fragancias que son colonias, que son sustancias que emiten olor, pero catar o sahumar es cuando a través del fuego quemas algo y el humo tiene aroma, convertir en fragancia a través del fuego. También se puede traducir así: sahumar, arder, encender, holocausto, incensar, incienso o sahumerio. De eso estamos hablando, catar o ketoret. El sustantivo sahumerio es ketoret. El verbo sahumar es catar. La primera aparición está aquí en el Salmo 66, versículo 13 al 15. Fijaos que para que se haga una columna de humo debe haber holocausto. El holocausto es una ofrenda que se consume totalmente. Es un sacrificio en totalidad. Se dejaba que el animal ardiera completamente. Y por eso había fuego y había una columna de humo. Pero además el animal no podía ser cualquier animal, porque si queremos hacer sahumerio con una palomita, eso sí que va a ser una columnita y que va a durar muy poco tiempo. Es de cajón lo que estoy diciendo. Mirad en el versículo 15: te ofreceré holocaustos de animales engordados, de animales que tengan sebo, que tengan carne, que tengan su proporción. Dice, con sahumerio de carneros. ¿Qué es el carnero? El macho de la oveja, que normalmente se producía por su lana o por su carne. No es un corderito. No se suele usar para el sahumerio un corderito. Se toma el macho grande, el carnero. Con sahumerio de carneros haré una ofrenda de toros. No sé si en tu Biblia dice ganado o buey. Bueyes, es lo mismo. Toros. ¿Tú has visto un toro? ¡Qué imponente! ¿Cuánto pesan? ¿Toneladas? Si me he pasado, perdonadme. Un montón. Una tonelada puede llegar a pesar por ahí. Entonces eso hace un pedazo de sahumerio. Eso está ardiendo y sube el humo por un buen rato. O también dice, haré una ofrenda de toros y machos cabríos. Pues también no es lo mismo una cabrita que el macho cabrío. El macho cabrío también tiene una dimensión como para hacer un sahumerio. Por lo tanto, de acuerdo a la capacidad del adorador, la ofrenda de humo tenía que ser con un animal grande. Ahora acompáñenme a Oseas, por favor. Vamos a seguir en este, primeramente poniendo una base en este estudio, Oseas capítulo 11. Y luego lo aplicamos a nuestra vida, porque quizás estás escuchando y dices, ¿qué tiene que ver el sahumerio, los toros? ¿Qué tiene que ver con mi día a día? Mucho. Si de verdad quieres agradar a Dios, mucho. Oseas capítulo 11, verso 1, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos. Dios está reprochándole a su pueblo Israel que a pesar del amor que les ha tenido, ellos adoraban a dioses falsos, los Baales, y daban ofrendas a ídolos, o como dice en esta versión antigua, a esculturas. Te lo voy a leer, Oseas 11:2 en la Reina Valera antigua. Como los llamaban, así ellos se iban de su presencia. A los Baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerios. La palabra que en nuestra Biblia traduce por incienso, en la Reina Valera también aparece incienso, ¿puede ser? Sahumerio, perfecto. Aquí en la versión antigua y también en la Reina Valera 1960, que muchos tenéis, se utiliza sahumerio. En mi Biblia lo traduce por incienso porque
da lugar a esa doble acepción. Pero, hermanos, estaban ofreciendo, en definitiva, en un monte, normalmente en lo alto de un monte o en una colina, los que adoraban Baales e ídolos estaban ofreciendo un sacrificio con humo. Y le ponían incienso para que fuese aromático. Porque Satanás es un usurpador de la adoración. Quiere que la adoración que se le da a Dios se le dé a Él a través del engaño, de los ídolos, de esculturas, de falsos dioses. Quiere robarle la gloria a Dios. Y si a Dios se le da ofrenda de humo, si a Dios se le da ofrenda de incienso, Él también la pedía en esos cultos paganos. ¿Os dais cuenta? Vamos a Habacuc ahora. Capítulo 1 del libro de Habacuc, un poquito más adelante. Os doy tiempo, es los profetas menores. Y mientras que lo estás buscando, te doy el contexto. Habacuc 1 habla de cómo van a llegar los caldeos, los de Babilonia, y precisamente como castigo para Israel, para Judá, el reino del sur, precisamente como castigo de la idolatría, porque el cautiverio de los 70 años fue un cautiverio que Dios permitió. Dios entregó su pueblo al cautiverio cansado de que su pueblo fornicara con ídolos, fuese adúltero. Dios dijo de Israel: es mi esposa, yo soy su Ishi, yo soy su marido. Pero ellos me son infieles y tienen adoración, tienen intimidad. En la Biblia la adoración y la intimidad se equiparan. Ese pueblo va tras los ídolos, sacrifica a los Baales, a las aceras, y así me están siendo infieles. Se prostituye mi pueblo. Y Dios les amonestaba por los profetas una y otra vez. No entendían, no hacían caso. Es como que la idolatría se le metió en las venas, en el ADN a Israel. Y el Señor permitió el quebrantamiento, los entregó en manos de los enemigos y fueron 70 años al cautiverio. A pesar de que Israel no ha vuelto al Mesías, nunca más después del cautiverio, Israel ha ido en pos de otros dioses. Dioses modernos como el dinero, dioses modernos como el yo, el trabajo, el placer. Pero ídolos, de alguna manera el cautiverio vacunó. Curó a Israel de la idolatría. Y Dios al reino del sur, a Judá, porque el reino del norte, las 10 tribus del norte, fueron los asirios los que los juzgaron o los llevaron en cautiverio. Pero el reino del sur, a Judá, fue precisamente Nabucodonosor, los de Babilonia, los caldeos, quienes vencieron. Dice la Biblia que Dios entregó su poder al cautiverio. No sé si sabéis que en aquellos tiempos el Dios vencedor se suponía superior al Dios vencido. Si los filisteos vencían a Israel, eso era como decir que el dios Dagón o los dioses de los filisteos eran más fuertes que el Dios de Israel. Y Dios sufrió esa humillación pública, ese vituperio, dejando que su pueblo fuera derrotado por los paganos, por los caldeos, por los de Babilonia. Y estos llegaron a pensar: el Dios de los hebreos es un Dios de esclavos, el Dios de los hebreos es un Dios menor, porque nosotros les hemos vencido. Esa era la mentalidad de aquellos pueblos en este tiempo. Ya tienen ustedes el contexto para poder leer en Habacuc capítulo 1, versículo 12. Si está la iglesia ahí, deme un amén. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio. Lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. ¿Para qué iba a aparecer el pueblo de los caldeos? Para juicio y corrección. 13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar,
como reptiles que no tienen jefe. A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor. Los arrastra con su red y los junta en su malla. O sea, aquí se pinta este cuadro como que el pueblo de Israel fueran peces y llegan los caldeos y los pescan. Con su red los atrapan. La red o el anzuelo es el poder del pueblo invasor. Seguimos leyendo en el 15. A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. ¿Quién se alegra? ¿Quién se regocija? ¿Israel? Los caldeos, los de Babilonia. Se alegran y se regocijan. Por eso ofrecen sacrificio a su red y quema incienso a su malla. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Saumerio a su malla. Por eso se alegra y se regocija. Ofrece sacrificio a su red y quema incienso o saumerio a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Claro, lo que está diciendo es que los de Babilonia pensaban que su poder procedía de los dioses quienes les estaban dando la victoria. Entonces Nabucodonosor y todo aquel pueblo ofrecían sacrificios, saumerio, incienso, humo aromático a esos falsos dioses. ¿Lo están viendo ustedes? Para que haya incienso, debe quemarse el incienso. Debe haber fuego. Y entonces produce humo aromático que asciende. Eso que era habitual en el culto de Dios. Vosotros sabéis que en el lugar santísimo, en el tabernáculo y después en el templo, se tomaban brasas del altar del incienso con fuego, con ese calor, y se ponía el incienso aromático y se mecía. Entonces el incienso se evaporaba y subía un humo que era un olor fragante para Dios. Y el último texto donde aparece la palabra es en Cantar de los Cantares. Acompáñenme por favor. Cantar de los Cantares, capítulo 3. Cantar de los Cantares, la mitad de la Biblia, después de los Salmos, después de los Proverbios. Pasamos Eclesiastés y llegamos a este último libro que se le atribuye a Salomón, capítulo 3, verso 6. Aunque nuestra Biblia dice el coro, muchos comentaristas piensan que esto es una imagen que ve la esposa, una imagen que ve la amada. Y mirad qué bella la descripción. Estamos en Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 6. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo? Con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. En la Reina Valera antigua así lo dice. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnita de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos los polvos aromáticos? He aquí, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. El rey Salomón se ha hecho un palanquín. Es como un trono portátil, un palanquín de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro y su asiento de púrpura, su interior tapizado con amor por las hijas de Jerusalén. Salid, hijas de Sión, y contemplad al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Se nos describe aquí la carroza o palanquín de Salomón, quien probablemente estaba yendo a buscar a su esposa en el día de la boda. A la distancia y por lo desértico de las colinas de Judea,
El cortejo nupcial hace que se eleve una columna de polvo. En la poesía del Cantar de los Cantares se compara esa escena, el humo, digamos el polvo que ha generado la carroza, lo compara con el humo aromático de un sahumerio. Probablemente es la sulamita la que está viendo la procesión. Entonces, cuando la sulamita está viendo a la distancia, por las colinas, por aquellos campos desérticos de la tierra de Judea, está viendo el trono portátil, el palanquín de Salomón. Ustedes han visto en las películas cómo los reyes de la antigüedad iban en una especie de carroza con ruedas, o que la llevaban los hombres en el hombro, y entonces se les ponía cortinaje para que no entraran insectos, y también incluso se les perfumaba para no tener nada de mal olor a su alrededor. Y este Salomón, rey de Israel, el rey más grande, iba con un palanquín de oro, cubierto de oro, un palanquín de columnas de plata, y rodeado de 60 guerreros, de los más diestros, de los más fuertes, para que si se hacía de noche y venían ladrones, pudieran defender al rey. Se piensa que el rey iba en ese cortejo a la casa de la amada a tomarla, como era la costumbre en Israel, que el novio tomaba a la novia y la llevaba a la casa. Esa era parte de la boda, la procesión nupcial. Tomaba a la amada y la llevaba a la casa definitiva, donde iban a estar el esposo y la esposa. A la distancia, la esposa está viendo la carroza, el palanquín de Salomón, y resulta que hay colinas. Cuando no llega a ver el palanquín, por lo menos ve una columna de humo, pero no es humo, es polvo que se levanta por el paso de los hombres, de más de 60 hombres que están yendo por aquellos caminos desérticos. Ahora la sulamita, llena de amor, o el coro de mujeres en esa poesía, no dicen que es polvo, que es arena, sino que lo comparan, versículo 6, con columnita de humo. Mira qué bonito. Sahumada de mirra y de incienso y de todos los polvos aromáticos. Y entonces lo compara con ese incienso y mirra y polvos aromáticos, porque así de deseosa estaba de que llegara su amado. Y dice, eso que veo parece como una columna, como un sahumerio. Ahora, acabamos de ver la descripción. Ya todos están entendiendo lo que es el sahumerio, ¿verdad que sí? Y con lo que se asocia, diga conmigo, con adoración. Diga conmigo, se asocia con incienso. Diga conmigo, con buen perfume, con fuego y con el culto a Dios. Con todas esas cosas. Ahora, ¿qué representa para nosotros el sahumerio? Y ahora vamos a entrar ya en algo que tiene que ver con usted y conmigo. Hermanos, he titulado este mensaje La preciosa ofrenda del sahumerio, porque el sahumerio representa tres cosas muy importantes en nuestra adoración. Tres cosas que ya conocemos bien, pero que en el sahumerio estas tres cosas se combinan. Y ahí es donde está lo precioso del sahumerio. Hay tres cosas que son parte de nuestra vida y de la adoración de los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores hay aquí en espíritu y en verdad? O que anhelamos serlo. El sahumerio en tu vida es esa columna de humo que en el mundo espiritual se ve sobre ti. A lo mejor nosotros ahora mismo no la vemos, pero hoy en este lugar ha habido una columna de humo que ha subido para el cielo y Dios lo ha visto. Hasta el reino de las tinieblas lo ha visto. Y la pregunta que te he hecho al principio tiene mucho sentido. ¿Cómo está tu chimenea? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu fuego? ¿Hay columna de humo sobre tu cabeza? Ahora vamos a contestar. Pero miren qué tres cosas se combinan en el sahumerio. Repita conmigo: holocausto, libación e incienso. Estas tres cosas se combinan en el sahumerio. Para que haya sahumerio tiene que haber holocausto.
Tiene que haber una ofrenda que arde en totalidad, una ofrenda que arde completamente. El holocausto es la entrega en totalidad a Dios, nuestro sacrificio voluntario y de amor. Venga conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, por favor, acompáñeme, porque ahora nos metemos en las aguas del Nuevo Testamento y van a ver que se habla mucho de sacrificio también en el Nuevo Testamento. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Así que 3 cosas que se combinan. Lo primero es el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Es nuestra entrega en totalidad. Es nuestra entrega de amor. Es el sacrificio voluntario de nuestra vida. Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. ¿De quién está hablándonos? ¿Quién es la piedra principal? Jesús. Versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Repite conmigo: yo he sido constituido como un real sacerdocio según el orden de Melquisedec, y debo presentar sacrificios espirituales que sean agradables a Dios a través de Jesucristo. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Eso es un honor grande. Ahora, en el Nuevo Testamento hay 10 porciones, 10 ocasiones en las que se nos habla de los sacrificios que nosotros presentamos. Miren, no estamos en el antiguo pacto, pero a través de la figura del sacrificio en el nuevo pacto se nos habla de que nosotros también tenemos que ser un holocausto en el altar y que nosotros le podemos dar a Dios un sacrificio aceptable mediante Jesucristo. 10 cosas que nosotros le debemos dar en sacrificio. Miren, y si está tomando nota, hace bien, porque aquí hay un decálogo maravilloso. Número 1, Mateo 9:13. No lo busque porque no tenemos tiempo. Mateo 9:13 y Mateo 12:7. La misericordia. Cuando tú practicas la misericordia, Jesús dijo que la misericordia es mejor que los sacrificios. Cuando tú eres misericordioso, le estás dando un sacrificio aceptable a Dios. Amén. Si esta mañana alguien te tocó el claxon en una forma agresiva porque no arrancaste a tiempo en el semáforo, pasó la friolera de 2 segundos y todavía no te había puesto en marcha y te tocó el claxon así y tuviste misericordia. Como un pastor, el pastor Jorge Mata en Ecuador. Oiga, los ecuatorianos parecen muy mansos y hablan todo con el hito, pastorcito, y te hablan con cariñito, y para todo es el hito para arriba, hito para abajo. Pero ¿cómo conducen, oiga? Tú lo ves ahí muy mansos y permisito y pastorcito y Juan Carlitos, pero luego se montan al volante y se transforman. Es como Jekyll y Mr. Hyde. Tú ves ahí, se montan al volante y conducen a... Tremendo. Tuvimos una experiencia, no le voy a contar no voy a decir quién es, pero tuvimos una experiencia con una hermana santa, una hermana preciosa, dulce. 70 y tantos años tenía la hermana y nos llevó a la iglesia. Hermano, yo me sentí cerca del cielo. No por estar a más de 3.000 metros de altura o a unos 3.000 metros de altura ahí en Quito, sino, ay santo, cómo conducía. Y de repente, hermana, va en dirección contraria. Y ahí vaya. Tremendo. Y todos los pastores ahí hablamos en lengua. Ay, carabashika, talabaco. Porque y toda guerrera. Yo dije, usted es intercesora, que sí, guerrera, hermana. Violencia allí al volante. Entonces el pastor Jorge Mata en sus coches tiene un cartel que se ha hecho de plástico. Y entonces cuando alguien le toca el claxon o se enfada, lo que sea, él saca el cartel que dice que Dios te bendiga. ¿Verdad? Tranquilo, es un hombre de Dios, manso y humilde. Y va tranquilo. Entonces de repente a alguien por ahí él hace un giro, lo que sea, y a alguien no le gusta. Y él, tú lo ves, tú ahí montas con él y para él es algo natural.
Saca el cartel, que Dios te bendiga. El otro, no sé si lo entiende con ironía o lo que sea. Y él sigue conduciendo. No sé por qué estaba diciendo esto, pero... sí, por la misericordia. Porque cuando tú tienes misericordia, es un sacrificio para Dios. Dice que la misericordia es mejor que los sacrificios. Romanos 12:1, la santidad. Cuando vivimos en santidad, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o también en otras versiones dice vuestra adoración espiritual. Que tú entregues tu vida en santidad, eso es un sacrificio. Cuando tú le dices no al pecado, cuando aparece algo feo en tu móvil o en tu tele y tú lo apagas, cuando tú en vez de mentir dices la verdad, cueste lo que cueste. Esa santidad, ese apartarte del pecado es un sacrificio que tú le estás dando a Dios. Agradable. A lo mejor no hay música, pero hay un sacrificio. 3. Y esto sí que quiero leerlo. Efesios 5:2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Diga conmigo, andar en amor. Cuando andamos en amor y vivimos en ese espíritu de Cristo de entrega, es fragante aroma, es un sacrificio y es una ofrenda. 4. Filipenses 2:17. Espero que esté tomando nota. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Todo servicio que tú haces para Cristo, todo servicio que tú haces para los demás es un sacrificio. Haces un programa de radio como Jairo hace un programa, es un servicio, pero para Dios es un sacrificio. Cuando ayer viniste y te sumaste aquí para acondicionar el local, es un servicio, es un sacrificio. Y cuando digo sacrificio no me estoy refiriendo ahora a qué sacrificio, esto es terrible, es cuesta arriba, es sacrificio, me ha tocado esta suegra, es un sacrificio. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la ofrenda, me estoy refiriendo a aroma agradable. ¿Me siguen, verdad? Cuando tú le dices a un hermano, paso por ti, no cojas el autobús, yo te recojo y te llevo. Tu servicio para Dios es un sacrificio. Holocausto. Muy bien. Ahora en Filipenses 4:18 dice Pablo, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Nuestras ofrendas en el alfolí local, nuestras ofrendas para los pobres, nuestras ofrendas para apoyar los ministerios evangelísticos o apostólicos, nuestras ofrendas, aquí dice Pablo claramente que pueden ser un sacrificio aceptable a Dios. Llegados a este punto voy a recapitular. 1, repita conmigo, la misericordia, la santidad, andar en amor, mi servicio y mis ofrendas. Vamos con los otros 5. Hebreos 10, 5-9. La obediencia. Tu obediencia es un sacrificio. De hecho, eso es lo que decíamos al principio, que al Señor le agrada más la obediencia que los holocaustos. Pero el holocausto más precioso para Dios es nuestra obediencia, hermanos. Miren cuando Abraham estuvo dispuesto por obediencia a sacrificar a su hijo, desde que salió de su casa y anduvo 3 días hasta el monte Moria, desde el primer minuto ya estaba dándole a Dios un sacrificio, aunque no hubo víctima, aunque no hubo sangre, aunque no tuvo que hincar el cuchillo. Desde el minuto 1 que obedeció la orden, ya le estaba dando a Dios el sacrificio de la obediencia. Y Dios lo recompensó. Hebreos 10, 5-9 es la obediencia de Cristo. También aparece allí la palabra sacrificio. Ahora Hebreos 11, 4 es la fe. La fe. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano, y sin fe es imposible
a agradar a Dios. Cada vez que tú le crees a Dios, cada vez que tú confías en Él, cada vez que tú le sigues por la fe, te apropias de una promesa por la fe es un sacrificio que sube delante de Dios. 8. Y ahora, ¿por qué no buscamos en Hebreos 13? Ahí hay dos más, 15 y 16. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza, hermanos, incluso ahí está el testificar, el confesar su nombre. Y en el siguiente verso 16, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mirad que estamos en el Nuevo Testamento y cuántas veces estamos encontrando la palabra sacrificio. Pero no son animales, ni toros, ni ovejas. Es nuestra forma de vivir, es nuestro caminar, lo que Dios espera que sea un holocausto, lo que Dios espera que sea un sacrificio. En estos dos, el 8 y el 9, vendrían a ser la alabanza y también confesar el nombre del Señor, testificar. Y la 9, hacer el bien y la ayuda mutua. Hacer el bien y la ayuda mutua. Ayudarnos los unos a los otros. Compartir el pan con el hambriento. Hacer el bien a alguien. Eso es hermoso. Eso es un sacrificio que recibe Dios. Y el último está el 10. Me he dejado el 10 para que leas conmigo en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. El mandamiento supremo. Marcos 12, 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó el escriba a Jesús: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Atención ahora, verso 32. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Hermano, el sacrificio y el holocausto más grande y más importante del que se desprenden todos los demás es amar al Señor. ¿Cómo? Con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí están los sacrificios y ahí están los holocaustos. Amén. Ahora vamos a decir los 10 seguiditos para que vean qué sacrificios espirituales, qué vida es la que Dios espera que entreguemos en holocausto. 1, diga conmigo: la misericordia. 2, la santidad. 3, andar en amor. 4, el servicio, el servirnos. 5, nuestras ofrendas. 6, la obediencia. 7, la fe. 8, la alabanza y testificar. 9, hacer el bien y la ayuda mutua. 10, amar a Dios y amar al prójimo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. No es casualidad para mí, porque el número 10 es el número de perfección, es el número de plenitud, es el número de Dios. 10 mandamientos, 10 plagas para sacar a su pueblo de Egipto. El número 10 es un número divino, que 10 veces se emplee el término sacrificio. Ahí yo veo toda nuestra vida, cómo nosotros le damos nuestra ofrenda agradable a Dios. ¿Cuántos se apuntan a esto?
Y si estamos haciendo lo que seguro que sí, abundemos en ello más y más. Ahora, en el saumerio, que de eso estamos hablando, no solo se junta el sacrificio, no solo se junta el holocausto, que es la base, pero hay dos cosas más, la libación y el incienso. ¿Por qué la libación? Para que un sacrificio fuese de olor fragante, había siempre, miren, de esto ya hemos hablado en alguna ocasión y no tengo tiempo de demostrárselo, pero siempre que había un sacrificio o un holocausto que era aroma suave, olor fragante, se le añadía una libación de vino, una libación de agua, una libación de aceite. Ahora, de esto saben más los que hacéis barbacoas. ¿Qué pasa cuando hay una carne que todavía está un poco congelada, que todavía tiene agua? ¿Qué pasa cuando la leña todavía está húmeda y no está suficientemente seca y tiene un componente de agua, de humedad? ¿Qué es lo que pasa? Hay más humo. Cuando en tu sacrificio hay libación, hay más humo. En aquel tiempo, mis hermanos, vamos a imaginarnos dos altares. Aquí está ardiendo un toro. Pero aquí tenemos el altar de Elías. Arriba ha puesto un carnero. Y dice que derramó 12 cántaros de agua. De manera que el agua que caía sobre el animal bajó por el altar, que tenía como este altar, era un altar de 12 piedras. Bajó por el altar y hicieron una zanja alrededor. Y la zanja se llenó también de agua. Así que derramaron un montón de litros de agua. Y en ese altar de Elías dice que Elías oró y bajó fuego del cielo. Cuando bajó fuego del cielo, dice que consumió el holocausto, el sacrificio, y que el fuego lamió el agua que estaba al borde de la zanja. Es de lógica, 2 más 2 son 4. Si había sacrificio y había libación de agua y bajó fuego del cielo, ¿qué subió para arriba? Humo, poco o mucho humo. Aquí tenemos un altar sin libación. Y aquí tenemos el altar de Elías con libación. ¿Dónde hay más saumerio? Donde hay libación hay más saumerio. ¿Qué es la libación? La libación para nosotros, porque todo esto lo estamos trasladando a nuestro diario vivir, a nuestro diario caminar, es la adoración con vaciamiento. Es cuando yo vivo una vida de derramamiento. Es cuando yo quiero ser un aroma suave. Pablo fue una libación en su vida y Pablo fue una libación en su muerte. He leído antes en Filipenses 2:17, pero quiero que lo busques por favor, porque estoy llegando al final de mi mensaje. Quiero que lo busques por favor. Filipenses 2:17. Dice Pablo: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Entonces Pablo está de nuevo usando la figura. Por eso lo que yo estoy diciendo, hermano, no tiene que sonarnos en nada extraño si conocemos la adoración del Antiguo Testamento. Pablo les enseñó estas cosas también a los cristianos gentiles de Filipos y les hizo ver lo que nosotros hoy estamos viendo: un altar donde hay un sacrificio, un carnero, un toro, un macho cabrío. Ese sacrificio que hay arriba representa a los filipenses: vuestro sacrificio, vuestro servicio, vuestro amor a Dios, vuestra fidelidad, vuestra fe es vuestro sacrificio. Pero Pablo dice: filipenses, ¿me dejáis unirme a vuestra adoración? ¿Me dejáis fusionarme? ¿Qué tal si nos convertimos en un saumerio? Dile al que está a tu lado: ¿qué tal si nos convertimos en un saumerio? Y Pablo dice: yo quiero vaciarme, quiero derramarme sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aunque yo sea derramado como una ofrenda de libación. Entonces la vida de Pablo estaba así, hermano. La vida de Pablo no estaba entregado un poquito o un muchito, sino que Pablo estaba derramado en totalidad. Era un hombre vaciado. Era un hombre, de alguna manera no era duro.
Era un hombre suave, era un hombre que quería darle a Dios un fragante aroma con su servicio. Y no lo hacía con dolor, no lo hacía de mala gana, sino que dice, gozaos y yo me gozo con vosotros. Ahora, esto es en su vida. Mirad en su muerte, 2 de Timoteo, capítulo 4. Miren cómo él entiende su muerte. 2 de Timoteo 4, 6. Podría citar estos textos porque yo sé que la mayoría los conocemos, pero voy a ir para que los subrayes, para que tomes tus notas. Saumerio, pon ahí en tu Biblia. La Biblia es un material de estudio, es un libro de trabajo. Pon ahí en el bordecito, pon Saumerio, para que no se te olvide esta enseñanza. 2 de Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Qué es la libación? Adoración con vaciamiento, derramarme, entregarme en totalidad. Es la vida de Pablo un ejemplo tremendo, y la vida de nuestro Señor Jesucristo más. Pero la vida de Pablo, él son las únicas 2 veces en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra libación, y las 2 las acabamos de leer. Pablo dice que él se unía a los filipenses como una ofrenda de libación para que fuese acepto el sacrificio. Pero en su muerte Pablo no veía, Señor, te he servido toda la vida y ahora Nerón me va a matar. Señor, ¿acaso eres tú son más fuertes los romanos que tú? No permitas que yo termine decapitado. No. Pablo veía su muerte como una ofrenda. Somos una ofrenda en vida, y cuando llega la hora de partir, nuestra muerte es una ofrenda para Dios. Y Pablo dice, yo ya estoy para ser derramado. Yo no voy a negar mi fe, yo no voy a negar a Cristo, y le voy a confesar hasta el fin. Mi vida está en las manos del Rey, así que yo me voy a derramar como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. Y por último, el tercer componente es el incienso o el perfume. Miren, el humo, ya tenemos el sacrificio, el holocausto. Ya tenemos libación para que sea un aroma suave, para que haya bastante humo. Lo vamos a mojar con vino, lo vamos a mojar con agua, lo vamos a mojar con aceite, ok. Pero ahora vamos a unirle el tercer componente, y es el incienso. La mezcla de perfume. ¿Saben en la Biblia lo que es el incienso? La oración. En la Biblia el incienso y la oración es lo mismo. El altar, en Apocalipsis, cuando dice que se unió el altar del incienso, estaba encendido con las oraciones de los ángeles, y abajo en la tierra clamaron los justos, y dice que se unió el incienso de la tierra con el incienso del cielo. La hora del incienso en el Antiguo Testamento es la hora de la oración. Levantaré mis manos, dice en uno de los salmos, y oraré a ti, y será como el incienso de la tarde. Así que diga conmigo, el incienso es la oración, mi oración es un perfume. Entonces, ahora imagínate el toro. Me ha dado a mí con el toro. Como estén aquí los de la defensa de animales. Imagínate el macho cabrío, el carnero, el toro. Ahora hemos unido la libación. Es adorar al Señor con vaciamiento. Es derramarnos en vida o en muerte en totalidad. Pero ahora le sumamos también el incienso, esas especies aromáticas. De manera que cuando arda el fuego, no solamente suba una columna de humo, diga conmigo saumerio, sino que cuando el Señor la huela diga, qué bien huele. No solamente huele a barbacoa, que ya huele bien, pero no nos metamos ahí que hoy estamos ayunando. Pero hay olor a mirra, hay olor a aloe, hay olor a incienso, hay olor fragante. Me agrada este saumerio.
¿Lo están viendo, mis hermanos? Volviendo al altar de Elías. ¿Hay saumerio, sí o no? Miren, están las tres cosas. Porque Elías reconstruye el altar, pone el holocausto, derrama la libación y ora. Ahí está el incienso. Ora, Señor, Señor, muestra que tú eres Dios. Muéstrale a este pueblo que Baal no es Dios, sino que tú eres Dios. Y ahí baja el fuego del cielo y sube la columna de humo, y ahí está el saumerio. Den un aplauso al Señor. Se combinan las tres cosas. Para que haya saumerio tiene que haber fuego. Para que haya saumerio, ¿qué tiene que haber? Fuego. Sin fuego no hay holocausto. Sin fuego no hay olor fragante, porque el incienso, para que se queme, tiene que haber fuego. El fuego es nuestro amor. Todo, la motivación, todo es por amor a Dios y por amor a los demás. El fuego lo ha puesto Dios. El fuego no, ni siquiera nos podemos jactar. Oh, cuánto yo amo a Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero ahora, y para terminar, y seguimos el domingo que viene, porque la segunda parte de este mensaje va a ser poderosa, se les va a abrir aún más el entendimiento. Esto solamente hoy, en este primer mensaje, estamos solamente generando la inquietud y aproximándonos al saumerio, la ofrenda. Diga conmigo, la ofrenda preciosa del saumerio. ¿Qué es en mi vida el saumerio? En mi vida es cuando yo estoy viviendo en un sacrificio para Dios. Es cuando yo estoy viviendo en una adoración, como María, que derramó el perfume, como las adoradoras que derramaban las lágrimas, porque estoy quebrantado, estoy derramado, como el apóstol Pablo, estoy libado. Se junta mi sacrificio, mi servicio, se juntan todo lo que hemos dicho que es el sacrificio, esas 10 cosas, se junta con mi libación, con mi vaciamiento, con mi entrega en totalidad, y se junta también con mi oración. Y en ese momento en mi vida sube una columna de humo que es un olor fragante para Dios. Siempre tiene que haber oración. La oración es nuestro estilo de vida. La oración es el incienso que perfuma nuestra vida. La oración, la Biblia dice orad sin cesar. La oración no es solamente en el cuarto, encendiendo la chimenea para seguir con la ilustración del principio. No, la oración es cuando voy en el coche y tengo misericordia del que me ha tocado el claxon fuerte. Pues no solamente ten misericordia, ora. Y ahí hay saumerio. Ora por él y di: te bendigo en el nombre de Jesús. Ojalá conozca al que a mí me cambió el corazón salvaje por un corazón manso. Dios te bendiga. Y ahí le metes oración. ¿Qué te parece? Seguro que vas a conducir mejor, seas ecuatoriano o no, si le metes oración. Y cocina con oración. Es un buen nombre para un programa de televisión. Cocina con oración. Todo lo que hagas, trabaja con oración. Mete incienso en tu vida. Eso va a ser como un olor fragante. Desde que Dios me dio esta enseñanza, yo a veces, de verdad, estoy en el día a día y yo cierro los ojos y me imagino: ¿habrá columna de humo en este momento en mi vida? ¿Y cómo será la columna de humo? ¿Será un poquito de humo? Si hay libación, hay mucho humo. ¿Y será un humo aromático? Si hay incienso, si hay oración, será un humo que Dios lo percibe como una ofrenda agradable. Y eso es maravilloso. Yo iba para Madrid llevando a los siervos. Era un servicio para Dios. Y ahí al ladito iba el pastor, cansado, durmiendo, y los de atrás también durmiendo. Yo estaba haciendo un servicio para mi Dios. Podía haber delegado a lo mejor en otro, pero sentí que tenía que hacerlo yo. Y en ese momento estaba meditando en esta palabra. Digo: si además de este sacrificio, en este momento le meto oración, va a ser una columna de humo, pero un humo con incienso, un humo. Entonces empecé a cantar al Señor. No muy fuerte para no despertar,
Pero empecé a cantar al Señor. Y empecé a orar, a hablar con Dios, sin cerrar los ojos. Lo digo por los que son muy espirituales, ¿no? Me estoy acordando del chiste ese del conductor del autobús que, ¿saben el chiste, no? Que le despierta, hay una mujer al lado, iban a un viaje de noche y la mujer estaba al lado despertándole, y la tercera vez se despierta, lo despierta, que se está durmiendo, y dice: señora, si me vuelve a despertar, la bajo del autobús. Déjeme dormir a gusto. Cuando ores tú, con los ojos abiertos, mira el cielo, las nubes, los campos, todo lo que Dios ha hecho tan bello. Pero hermano, le metes cánticos y le metes oraciones, y no solamente hay saumerio, no solamente hay una columna de humo, sino que hay una columna de humo con incienso, con olor fragante. ¿Están viéndolo? Miren, hoy estábamos aquí cantando y ha habido un momento que Tony ha dicho: ora, habla con Dios, ora. Y ha bajado un poquito la música y casi no se oía la iglesia. Pero esto te va a dar entendimiento. No es en ese momento ahí como, ¿qué digo? No, porque si es un estilo de vida, no te va a costar. En ese momento se suma la alabanza. La alabanza es un sacrificio, ¿sí o no? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Es un sacrificio aceptable, sí o no? Tenemos el amor, que es el fuego. Tenemos un altar, tenemos un sacrificio de alabanza. Pero si además le metes libación y te estás entregando con todo tu ser y le metes oración, hermano, aquí sube una columna de humo tremendo. En el mundo espiritual, cada iglesia es como un monte, es como una colina. Y se mide la fuerza de una iglesia no tanto en el número de gente que tiene, sino en el saumerio que sube, en la columna de humo que sube. Los ángeles lo ven, Dios lo ve, el reino de las tinieblas también lo ve, que en ese lugar hay saumerio. Entonces aprovecha en momentos como ese para hablar con Dios. Aun cuando estés en la canción, tú centradito en lo tuyo, tú no estés pendiente de nada, tú centradito en lo tuyo, diciendo: Señor, te amo, Señor, tú eres grande, eres lo mejor que me ha pasado, aquí estoy yo con mis hermanos, y me junto yo y el de al lado y el de al lado, y aquí sube una ofrenda agradable a Dios, sube saumerio, un humo precioso para Dios. Amén. Seguimos el domingo que viene. Ponte en pie. Y vamos a venir los ministros del altar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por traer, Señor, a nuestra mirada, traer a nuestro corazón esta gran verdad del saumerio. Esta ofrenda es tan preciosa porque se combina el holocausto con la libación y con el incienso. Estoy seguro de que, Señor, cada uno de nosotros ya estamos dándote una columna de humo, pero de ahora en adelante lo vamos a hacer aún con más entendimiento. Señor, que siempre haya humo en nuestro altar. Que siempre haya, como decíamos al principio, humo en nuestra chimenea. Señor, que tus ojos, así como cuando hay una fábrica que está activa y la reconocemos por el humo que emite, que tus ojos vean que nuestra vida espiritual está activa, que nuestro altar está encendido, que no se ha apagado el amor, porque tú estás viendo nuestro saumerio. Señor, gracias porque
tus ojos recorren la tierra. Y dijo nuestro Señor que el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y yo entiendo hoy, Señor, que un adorador en espíritu y en verdad tiene columna de humo en su vida, tiene columna de humo en su casa. Perdónanos, Señor, porque a veces nos puede pasar como a ese ministro que se le llenó la agenda, que se ocupó de tantas cosas y descuidó lo más importante. Tú conoces esta iglesia, tú conoces nuestras vidas, Señor, y sabes cómo estamos. Renueva el primer amor, Señor. Ayúdanos a amarte. No sé si lo que estoy pidiendo atenta contra la fe o contra tu palabra, pero más allá de lo que te decimos en castellano, tú conoces el corazón, Señor. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a adorarte, Señor. Que tu nariz perciba el olor fragante de nuestra adoración. Oh Jesús, te doy las gracias por este día tan precioso, Señor, y por habernos alimentado con tu palabra. Gracias porque nos has oído. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria.